Muy bien. Pues bienvenidos, buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Eh, Nuestra clase de hoy se llama La importancia de creer. Y creo que Dios ha sido reiterativo en la corta historia que tiene este grupo, esta reunión en casa virtual, por así llamarlo, hablándonos de la fe. Y yo creo que si ha sido recurrente es porque seguramente es un área en la que nosotros tenemos que seguir trabajando, madurando, desarrollando, pero también yo creo que es un pilar esencial para nosotros, para caminar con Dios, el creer que Él es verdad, el creer que su palabra se cumple, el creer que sus promesas no son vanas, no son simples, no son llanas, sino que realmente se pueden convertir en una realidad en nuestra vida. Y por eso puso en nosotros este tema para esta semana y es lo que queremos compartir. Yo quiero empezar el día de hoy haciéndoles esta pregunta, ¿no? Que no, más que responderla, quiero que la piensen. ¿Alguna vez se han quedado estancados en algún lugar? ¿Se han sentido estancados? ¿O han tenido la sensación de que no avanzan más? Que no hay más, sentimos como que entramos en una dinámica en la que no avanzamos por alguna razón o nos sentimos literalmente frenados, donde realmente queremos avanzar, pero algo nos detiene. Yo cuando pensé en la palabra estancado, pensé en algunos ejemplos que podría darles, ¿no? Un ejemplo podría ser, pues en la Ciudad de México el tráfico es, yo creo que internacionalmente conocido, ¿no? Hay distancias que no son de más de 3 kilómetros y podemos hacer hasta 1 hora en el tráfico, ¿no? Y es demasiado, ¿no? Estar estancado en el tráfico es horrible porque sientes que el tiempo, la vida y el tiempo se te va, ves cómo el reloj pasa las horas y no avanzas. Si tienes la presión o la prisa de ir a algún lugar en particular para llegar a tiempo, pues es horrible sentir que el tráfico no te permite avanzar, ¿no? O igual hasta si tienes ganas de ir al baño, ¿no? Y estás en medio, en el carril central, en un lugar y no puedes avanzar, dices, Dios mío, me va a ganar aquí. Es horrible, ¿no? Entonces, estar estancado en el tráfico es una sensación que yo creo que a nadie nos gusta, y más si estás en el calor o la lluvia. Hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de salir a descansar un par de días y de regreso cerraron la carretera en una caseta y el tráfico era de kilómetros, kilómetros. Y de verdad que Dios nos favoreció, de verdad que siempre Dios opera para nosotros en todas las áreas de nuestra vida, pero logramos pasar y en lugar de quedar estancados por horas, pues creo que nada más perdimos como 40 minutos, pero es horrible esa sensación de no poderte mover y no poder tener alternativas y no poderte salir del lugar donde estás, ¿no? ¿O qué tal cuando te estás haciendo algún trámite, algún proceso administrativo, burocrático, y vas una vez y te piden que regreses con el nuevo formato porque ya cambió y entonces la firma y demás, y vas y tienes que hacer ahora cita porque para todo hay que hacer cita y regresas con el nuevo formato y demás te dicen, uy, ahora te faltó la copia rosa, la azul, la amarilla, la morada, la cartilla de vacunación, la cartilla del perro, y vas y vienes 20 veces y un trámite que pareciera que se pareciera eterno, ¿no? Que no avanza, no se soluciona y que no ves con claridad que las cosas tomen un rumbo firme para solucionarse, ¿no? Esa sensación de sentirse atascado en procesos que de repente son tan complejos que ya ni siquiera sabes por dónde ir. Al principio pareciera muy sencillo, pero después toma tantas variantes que ya después ya no sabes ni siquiera por dónde tienes que ir para solucionarlo, ¿no? O quizá estancado, como yo alguna vez me sentí estancado en la prepa, ¿no? Yo pensé que no iba a salir de la preparatoria, la verdad, porque mi último año de prepa, la verdad es que me fue muy mal y salí con muchas materias reprobadas y otras debiéndolas, y al final yo dije, híjole, ¿a poco aquí me voy a quedar, no? Esa sensación de sentir que no puedes ir más allá adelante y que pareciera que la barrera de enfrente es tan alta que nunca la vas a sortear, es una sensación muy, creo que abrumadora, ¿no? El sentimiento de estancamiento yo creo que nos frena. El sentimiento de estancamiento nos limita,
nos desanima, en muchas ocasiones también hace que perdamos la energía de seguir adelante o la ilusión de conseguir esa prueba, ¿no? De decir, híjole, cuando esto suceda y cuando termine el trámite o cuando llegue a donde iba o cuando pase la prepa, mis planes van a avanzar y a veces eso no sucede, ¿no? Porque el estancamiento justamente eso hace, nos empieza a restar el ánimo de seguir adelante, nos roba las ganas de alcanzar esas promesas, esos sueños, esos anhelos. Ese es el estancamiento. Y hablando de estancamiento, quería platicarles sobre un ejemplo. Imagínense estar estancado en un país que no conoces, que nunca antes habías estado y es la primera vez que estás ahí. Imagínense llegar a un lugar en donde la gente habla un idioma que tú no hablas, te sientes en medio de un mar de personas que nunca has visto y que esas personas, cada quien está ocupado de sus propios temas y no le interesa para nada lo que suceda con tu propio trámite. Llegar a un lugar donde para ellos tú eres extranjero, eres ajeno, ya te ven raro por el simple hecho de no ser de ahí y además quedarte estancado en ese lugar, quedarte frenado y no poder avanzar y no poder salir. Pues eso es un poquito lo que sucede con una película, no sé si hayan visto ya algunos de ustedes, probablemente ya. A mí me gusta mucho esta película y hace poco la vimos con nuestros hijos. Los estamos tratando de inducir a algunas películas que nos gustan, que se llama La Terminal, protagonizada por Tom Hanks. Y justamente eso es lo que a él le pasa. A él le sucede que él viene de un país que se llama Cracovia, que yo creo que es un país inventado, no sé si exista realmente, pero él llega justamente a Nueva York, de su país Cracovia, con una idea muy particular, con una ilusión y un objetivo muy específico. Y una de las primeras tomas que me sorprende es cuando él está en medio del área de donde confluyen todas las llegadas y es un lugar impactante por el flujo de gente, el ajetreo, la dinámica, y él se siente así, se siente como rodeado de tanta gente, pero al mismo tiempo tan solo y como si fuera una isla desierta, ¿no? Sin embargo, se da la sorpresa de que cuando él quiere entrar al país, su país de origen, su país natal, entra en guerra civil y el gobierno es derrocado y entonces, por tanto, el nuevo gobierno no es reconocido por Estados Unidos. ¿Qué sucede con esto? Que sus papeles de tránsito, su pasaporte y su visa, pues no son vigentes entonces. Y entonces ya no tiene un país a donde regresar, porque su país ya no existe, y no puede entrar al país que está visitando porque el país no reconoce dónde él viene. Literalmente se queda en el limbo, en ese aeropuerto. Y además de la situación de encontrarse en un lugar ajeno y en una situación tan complicada, sin entender inglés, todavía se tiene que enfrentar contra el reto de lidiar contra un enemigo que hace personal una batalla contra él. El responsable de migración y de la seguridad del aeropuerto no quiere nada con él. Toma un odio personal contra este personaje, se encarga de hacerle la vida difícil, de ponerle trabas, se encarga de frenarle el acceso. En alguna ocasión le ofrece entrar ilegalmente, le dice, mira, voy a hacer como que no vemos, te vamos a abrir la puerta, tú salte y ya no quiero saber nada de ti. Y el personaje le dice, no, se llama Hugo. Víctor Hugo se llama el personaje, ¿no? Víctor, perdón, sí, se llama Víctor. Y le dice, no me voy a salir ilegalmente porque no es la forma de hacerlo, ¿no? Y entonces se desata una dinámica y se desata una historia donde Víctor se ve, pues, por las circunstancias obligado literalmente a vivir en el aeropuerto. En una puerta y en una sala que está en remodelación y deshabitada, empieza a vivir. Y ahí hace su recámara, y ahí hace cosas, y empieza a buscar la forma de subsistir dentro del aeropuerto. Y entonces se empieza a compenetrar con otros personajes paralelos y laterales, empieza a hacer amigos, empieza a hacer círculos de amistad, empieza a hacer alianzas, empieza a encontrar la forma de cómo ese ecosistema vive. Hay un personaje particularmente que me llama mucha atención, que es el señor chaparrito hindú, que pues pareciera de esas personas que a veces transitan en nuestro día a día para ojos de muchos invisibles, pero que tienen una historia y que tienen pues sus propios problemas, sus propios retos, ¿no? Y desarrolla esta dinámica y se gana el afecto de todos. Todos lo quieren, todos saben de dónde viene, saben a dónde va,
no saben por qué quiere estar en Nueva York, pero por qué esa insistencia de entrar forzosamente al país y por qué tiene que hacerlo, pero gana tantos aliados al grado que, pues bueno, hasta termina encontrando el amor, ¿no? Se enamora de una azafata y también ella misma tiene su propia historia, muy complicada, por cierto, y él se enamora de ella y desarrolla toda una nueva vida dentro del aeropuerto. Pero lo más importante, y a mí lo que me encanta de esta película, sí es la capacidad de Víctor de sobrevivir en medio de un país y de un lugar donde no se le conoce, donde no habla el idioma, donde logra el favor de todo el mundo para poder subsistir a pesar de ese enemigo que hace hasta lo imposible por no permitirle la entrada al país. Pero lo más importante, me llama la atención el motor por el cual Víctor permanece, lucha y se esfuerza por querer cumplir su sueño y al final lo logra. Es esta secuencia y esta escena en particular donde la azafata le pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Por qué vives aquí? ¿Por qué esa insistencia en forzosamente querer entrar al país y insistir pues, en entrar? Podrías haberte ya regresado a casa. Y él saca de su maleta una lata de metal de cacahuates y le explica que su papá, en una edad muy joven, muy chico, su papá, en Cracovia, en su país donde vivía, ve una publicación de una gira de un grupo de jazz, de grandes estrellas del jazz de Estados Unidos, que iban a visitar su país. Y a su papá le impacta y le seduce la música de jazz y se hace gran fan de la música. Y entonces empieza desde muy pequeño a mandar cartas que una monja le ayudaba a escribir en inglés. Empieza a mandar cartas a Estados Unidos a cada uno de los artistas, a saxofonista, baterista, bajista, a todos. Eran cerca de 50 músicos. Les envía cartas pidiéndoles un autógrafo, solamente un souvenir para tener algo que le acercara a su papá a estos artistas que él admiraba. Y dice que a lo largo de los años va recibiendo uno a uno, dice que el papá todos los días escribía cartas, todas las semanas, y poco a poco va recibiendo uno, después otro y después otro, y recibe firmas, autógrafos y recuerdos de prácticamente todos los artistas de esta banda, excepto uno. Solamente hubo uno que nunca respondió. Y ese que nunca respondió, todavía vivo en Nueva York, Víctor le hace la promesa a su papá de que un día él iría a Nueva York y buscaría esa última firma para que la lata estuviera completa. Y ese es el motor por el cual Víctor que está tan enfocado en poder entrar a Nueva York, ir a ese club nocturno y buscar a ese artista para que firme ese último, completar esa lata. Es una promesa que él hace a su papá, es una promesa que simboliza mucho para él. Para muchos a lo mejor no podría hacerlo, y él cuando en esta escena empieza a sacar cada una de las firmas, vemos que unos firman sobre una servilleta, otros sobre un portavasos, otros sobre una fotografía, y para algunos podría ser insignificante, pero para él es cerrar un ciclo. Para él es cumplir una promesa que hizo a alguien que amaba. Y eso nos lleva a pensar el poder que tiene la fe cuando nosotros vamos tras una promesa. Cuando realmente nosotros anhelamos que esa promesa o se cumpla en nuestra vida, o se cumpla a lo mejor en nuestros padres, o se cumpla en nuestra descendencia. Cuando nosotros podemos realmente creer que nuestra fe nos puede llevar a alcanzar esas promesas, ese poder se apropia en nuestra vida, se apropia en nuestra mente, se apropia en nuestro corazón y se apropia también en lo que hacemos. La fe es el combustible, es esa gasolina. La fe es esa chispa que desata el poder para que nosotros podamos alcanzar, perseguir y lograr que esas promesas se cumplan. Es cierto que hay algunas promesas que toman mucho tiempo, mucho más tiempo de que quisiéramos. Es cierto que algunas promesas a lo mejor parecieran hasta imposibles o que nunca pudiéramos alcanzar. Sin embargo, la fe es el combustible suficiente para que esas promesas se cumplan. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios no lo confirmó, Dios nos está diciendo que Él tiene toda la voluntad de hacerlo. Lo único que quiere es que nosotros creamos que Él puede hacerlo en nuestra vida. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Muchas veces nosotros sabemos que el Señor quiere bendecirnos.
Es más, no solamente sabemos que Dios quiere bendecirnos, sabemos que Dios puede bendecirnos. Él puede cambiar nuestra vida en cualquier momento. Que Él tiene la voluntad y tiene la capacidad de hacer grandes cosas en nuestra vida, en nuestra familia, a lo mejor en nuestro trabajo, en nuestra economía, o en nuestra salud, o en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Pero ¿qué nos falta? A veces nos falta fe solamente. A veces lo único que nos está faltando es creer que Él puede hacerlo en nuestra vida. No solamente, hay veces, platicaba con mi esposa cuando preparábamos la clase, muchas veces desarrollamos fe para que Dios haga cosas maravillosas en la vida de los demás, pero no en la nuestra. Estamos orando por la sanidad, estamos orando por la familia de alguien más, estamos orando por que algo suceda, por nuestro país muchas veces, porque esta temporada de crisis de salud y de crisis económica pase y que podamos salir adelante, pero a veces nos cuesta tanto trabajo creer que Dios puede hacerlo en nuestra vida. Y sobre todo, hay veces que nosotros conocemos perfectamente lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Sabemos exactamente las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y por eso, cada clase nosotros repetimos ese versículo en la activación, porque los pensamientos de Dios que tiene para nosotros son de bien, son de bondad, son de prosperidad. Lo sabemos, pero ¿de verdad lo creemos? Conocemos muchas veces la palabra de Dios y lo que específicamente tiene en planes para nosotros, para nuestra familia, para nuestra descendencia, pero ¿de verdad lo creemos? Si realmente estamos convencidos de que las promesas del Señor son ciertas, entonces no debe haber nada imposible para nosotros. Si realmente tenemos la convicción de que lo que Dios ha preparado para nosotros es verdad y es real, entonces no debería haber ninguna imposibilidad de que eso no sucediera en nuestra vida. El reino de Dios no funciona por lo que sabemos del reino. El reino de Dios no funciona por lo que sabemos de Dios. El reino de Dios no funciona porque leamos la palabra, sino el reino de Dios funciona por lo que creemos de la palabra de Dios. El reino de Dios funciona por la fe que desatamos en lo que Dios dice que puede hacer por nosotros. El reino de Dios se acerca a la tierra porque nosotros creemos y declaramos y ponemos en práctica que eso puede suceder. La palabra en Marcos 9, 14, 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Creo que también la palabra comenta y dice que la fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que accionar y tomar pasos de fe para nosotros encaminarnos a esa promesa. Hay veces que esperamos a que Dios haga todo el trabajo y no es así. Nosotros tenemos que accionar, tenemos que tomar decisiones al respecto, tenemos que encaminarnos, ya sea físicamente, emocionalmente, mentalmente, para alinearnos a la promesa de Dios. Ahora, hay veces que nosotros estamos esperando algo de parte de Dios por mucho tiempo y a lo mejor no hemos entrado a esa tierra prometida o no hemos visto esa promesa materializada en nuestra vida, porque a lo mejor los anhelos de nuestro corazón no están alineados con la voluntad de Dios. Y ahí nos perdemos un poco. Entonces, ¿qué es realmente lo que nos está estancando en este tiempo? Justamente es eso. ¿Qué es lo que nos está estancando? ¿Las circunstancias o nuestra fe para creer que Dios está por encima de ellas? Esas barreras que aparecen dentro de la burocracia o que aparecen dentro de nuestra vida, o realmente creer que Dios puede aún a pesar de eso. La fe es igual a la acción. Cuando nosotros creemos, como yo lo decía hace un momento, ese combustible de la fe llega a nuestra vida, carga nuestro corazón, carga nuestro ánimo, carga nuestras fuerzas, entonces nosotros empezamos a actuar. Cuando la fe realmente entra y es una convicción en nosotros, inmediatamente produce acciones. Una fe viva siempre va a estar activada. Una fe debe ser activada a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de lo que hacemos creyendo que va a suceder. El verbo creer siempre estará acompañado de una acción. Yo creo que puedo, yo creo que haré, yo creo que iré, yo creo que soy. El verbo creer siempre debe estar acompañado de una acción para que nuestra fe sea viva. Nosotros tenemos que aprender a declarar así. Yo creo que llegará, yo creo que sucederá,
Yo creo que ya soy sano. Yo creo que mi prosperidad no está frenada, viene pronto. Dios ha buscado y siempre busca y ha buscado personas que le crean para cumplir su voluntad. Esa voluntad buena y agradable y perfecta que tiene para nosotros, Dios siempre ha buscado a alguien en donde cumplir su voluntad. Y en Hebreos del 11, 17 al 33, la palabra hace todo un recuento de esos personajes y esos héroes de la fe donde Dios encontró fe y cumplieron ellos la voluntad de Dios en su tiempo. Tenemos el ejemplo de Abraham, está Jacob, está Isaac, José, el soñador que pudo salvar a su familia y a toda una nación, Moisés que pudo liberar a esa nación y atravesar un mar que era imposible de hacerlo en esa época y ellos pasaron caminando sobre seco. Esther, Gedeón, Ana, la mujer que era infértil y que suplicó y que creyó la palabra de Dios y que creyó la palabra del profeta y entonces su fe se accionó. O David, el rey que conquistó y edificó y que preparó todo para que el templo fuera edificado. Tantos personajes, pero encontraremos, o Dios encontrará la fe en nosotros para que nuestro nombre esté ahí, para que diga, Armando tuvo tal fe que sus generaciones van a poder vivir del fruto de su fe. Nosotros tenemos que creer para ganar nuestras batallas, no para soportarlas. Muchas veces nuestra oración es, Señor, dame fortaleza para pasar esta adversidad. Esa no es la fe que Dios espera de nosotros. Dios espera que nuestra fe sea de conquista y de ganancia, sea de victoria. A veces debemos de creer para conquistar nuestras debilidades, no para que nuestras debilidades desaparezcan. Ay, Señor, por favor, quita de mí esto. No, Señor. Dame la fe suficiente para saber quién soy en ti y tener el dominio propio y el carácter para entonces, a pesar de mis debilidades, conquistar los retos. Todos tenemos debilidades, todos tenemos temores, todos tenemos manías, todos creemos que encontramos una muralla enfrente infranqueable, ¿cómo se llame esa muralla? Del tamaño que sea, de la forma que sea. Y no tenemos que orar pidiendo que Dios nos muestre una ruta paralela. Ay, Señor, ¿habrá una puertita pequeña donde pueda pasar? ¿Será que habrá otro camino rodeando la ciudad? ¿Será que si hago un túnel pueda pasar del otro lado? Nuestra fe nos tiene que alcanzar no solamente para atravesar esa muralla, sino para que las murallas caigan, para que conquistemos esa tierra, para que conquistemos esa ciudad, para que conquistemos lo que ya nos ha sido dado, porque Él dijo que nos pertenece. Nuestra fe nos tiene que llevar a la acción. La palabra en Hebreos 11:17 dice, ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y recibieron lo que se les prometió. Y es cierto, está hablando de Abraham, de Jacob, de Isaac, de José. Este versículo específicamente, en el contexto de la palabra, está hablando de ellos. Pero si lo leemos, a mí me gustaría cambiar ese ellos por Janet, por Fátima, por Ana, por Javier, por Olivia, por Abel. Y entonces ellos, por la fe, conquistaron sus propios reinos. Entonces ellos, por la fe, hicieron justicia y la justicia les sirvió. Y entonces ellos, por la fe, recibieron lo que Dios les prometió. Pongámoslo en el contexto correcto. Nosotros somos ellos. Y entonces nuestras generaciones recibirán el fruto de nuestra fe. Nuestras generaciones podrán hablar de ellos, pero refiriéndose a nosotros, como aquellos que conquistaron, como aquellos que la justicia de Dios operó a favor nuestro, como aquellos que alcanzamos la promesa. ¿Sí? Y la fe acciona la palabra. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe para que seamos una tierra tan fértil donde las promesas de Dios den fruto abundante. Nuestra fe tiene que alcanzar para que los frutos sobreabunden y alcancen para otros más. En Salmo 1 la palabra dice que habla de un hombre que es bienaventurado porque siempre ha estado a las orillas del río. Pero ¿saben? A lo que se está refiriendo es de un hombre que ha tenido fe. Y entonces el fruto que da alcanza para sí mismo, alcanza para los que le rodean y aún para aquellos que llegan a anidar y que quieren también beneficiarse de esa fe. Nuestra fe tenemos que fortalecer de tal forma que ese fruto sea, que seamos una tierra que dé ese fruto donde las promesas de Dios se cumplan, sean tangibles, sean evidentes. Y ojo, una promesa de Dios no solamente refiere a beneficios materiales. Una promesa de Dios
refiere a nuestra herencia, refiere también a nuestros hijos, refiere también a nuestra estabilidad emocional, refiere también hacia alcanzar realmente el propósito por el cual Dios nos ha traído a esta tierra. No nos estanquemos en la duda, no nos estanquemos en la desidia, no nos estanquemos en el desánimo o en la desesperanza, ¿no? Bueno, iba a leer de Sí, Deuteronomio. vamos a leer Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Cuando cedemos a la angustia y a la incredulidad, perdemos el enfoque en la palabra de Dios y también perdemos nuestra paz. Así, en la película hay una parte donde Víctor conoce a varias personas que se convierten en sus amigos en ese tiempo de estancamiento, pues que no podía moverse a ningún lado. Y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y tener el discernimiento para poder saber que las personas que están a nuestro lado en momentos difíciles sean las personas correctas. Porque a veces no estamos estancados por el enemigo, sino a veces estamos estancados por nuestras malas decisiones. Lo que estamos viviendo hoy es el resultado de las decisiones que hemos tomado durante toda nuestra vida. Tenemos que acercarnos a personas que añadan a nuestro propósito, personas que puedan ser de edificación a nuestra vida. Y también tenemos que sincerarnos con nosotros mismos. ¿Qué hemos estado haciendo que está retrasando nuestro camino? ¿O qué estamos permitiendo en nuestra vida que nos está desviando del camino y que nos va a hacer llegar más tarde al propósito? Entonces, son varios factores los que tenemos que ver para que nuestra fe realmente pueda ser detonada correctamente. Tener los oídos abiertos a la palabra de Dios, a consejos sabios, y también abrir nuestra vida a las personas correctas. Que tenemos que pensar que realmente estamos permitiendo o que no estamos haciendo para avanzar en el propósito de Dios. Totalmente, eso es importante porque siempre en nuestro avanzar existen los enemigos de esta batalla que estamos en medio de una batalla que van opuestos a la voluntad de Dios, ¿no? Y son esas barreras que vamos a encontrar, ¿no? Esos enemigos que quieren matar la fe o que quieren debilitarla, ¿no? Pero muchas veces, como bien dice Betsy, a veces ni siquiera necesitamos que Satanás venga en contra de nosotros mismos nos ponemos el pie, ¿no? Y creemos en una promesa de Dios, pero tenemos a la comadre al lado diciendo, ay, no, ¿cómo crees, comadre? Eso nunca va a pasar. Nada bueno te ha pasado a ti. Acuérdate, hiciste una tanda y tú compraste todos los números y no te ganaste nada, ¿no? O esa desidia, ¿no? Sí, Señor, yo sé que tú has puesto en mí este propósito. Día 1 a todo. Día 2, ay, al 50%. Día 3, al 20%. Día 4, ya ni me acuerdo qué estaba haciendo. No permitamos que esos frenos que quieren estancarnos, esas barreras, esos baches, esos candados que quieren estancarnos, no les abramos la puerta. La fe es la razón para que avancemos, es el combustible para activarnos, es la razón que es la esencia que Dios nos ha puesto para que entonces Dios pueda cumplir sus promesas en nuestra vida. Cuidado con quién nos asociamos. Cuidado de dónde nos alimentamos, cuidando qué voces escuchamos, porque siempre vendrán con el propósito de querer matar nuestra fe a través del desánimo o de la desesperanza. A mí algunas veces en algún momento de mi vida oraba por alguna razón en particular o por una situación que atravesábamos en casa, en familia, y de verdad venían a mí pensamientos que decían, pues ya para qué oras, no va a suceder, no va a pasar, no vas a llegar más lejos. Todo está en tu contra. Pero nosotros hemos aprendido que la necedad va muy bien de la mano con la fe. Y necedad en el buen sentido, no necedad en el sentido de la constancia, ¿no? La constancia, exactamente. La palabra correcta es la constancia y la fe van de la mano.
No nos cansemos de declarar, no nos cansemos de creer, no nos cansemos de insistir, no nos cansemos de decirle a Dios, Señor, tú me dijiste. Seamos constantes, seamos insistentes, seamos persistentes. Si no es por nuestra fe, por lo menos que llegue un momento en que el Señor diga, ya dénselo porque ya no lo soporto, por favor, ya. ¿Qué está pidiendo? Lo que sea, pero ya. Seamos constantes para que realmente nuestra fe se fortalezca y para que eso nos lleve a accionar y podamos aterrizar esa palabra y se convierta realmente en acciones. Les quiero compartir un versículo que está en Santiago 1:2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Yo creo que en nuestra vida cotidiana siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener aflicción, y no por el hecho de que nosotros nos llamemos cristianos, no significa que haya ausencia de problemas o haya ausencia de enfermedades, de situaciones económicas, situaciones emocionales. Las va a haber. Por eso esta palabra dice eso, cuando tengan problemas, cuando tengan que enfrentar problemas, y nuestra fe tiene que ser probada. Siempre hay un proceso para que nuestra fe sea probada. Entonces nosotros tenemos que ser constantes. Perseverantes. Por ejemplo, los deportistas, las personas que están en las Olimpiadas, son personas que no dudo que hayan tenido días en que no hayan querido pararse, que se hayan fracturado, lastimado, pero a pesar de eso, su constancia los llevó a ganar premios, los llevó a estar en los lugares de conquista. Y nosotros tenemos que aprender eso, tenemos que ser constantes. Por ejemplo, una plantita, compramos una pequeña planta y nos da el jardinero las instrucciones, ¿no? Y no, pues que regar cada semana un cuartito de taza, ¿no? Las 2 primeras semanas lo hacemos y después pues se nos muere la planta, ¿no? Entonces tenemos que ser constantes, 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 constantes. Y eso es lo que realmente lo que va a fortalecer nuestra fe y vamos a trabajar sobre lo que Dios está hablando en nuestras vidas y vamos a alcanzar esas bendiciones que tienen nuestro nombre en los cielos. Eso realmente es lo que mueve la mano de Dios. Nuestra fe, nuestra constancia, nuestra perseverancia, a pesar de lo que nuestros ojos puedan ver en estos momentos. Y justamente de eso habla el ejemplo que les dábamos, la película. Él es perseverante porque él realmente anhela cumplir esa promesa. Cuando Dios nos ha dado una promesa y si nosotros demostramos esa perseverancia y esa sed y esa hambre y ese anhelo porque se cumpla, entonces realmente a Dios agrada nuestra fe, porque se mira, no solamente ha creído, sino que realmente quiere abrazar esta promesa. Pero muchas veces la promesa llega y decimos, y a la primera traba, al primer obstáculo, al primer desánimo, perdemos de vista la promesa y decimos, bueno, como que, pues entonces a lo mejor no lo quería tanto, o a lo mejor realmente no era su anhelo, ¿no? La perseverancia no es otra cosa más que una señal evidente de que estamos persiguiendo algo que anhelamos, algo que amamos, algo que realmente ya sabemos que nos pertenece, solamente falta abrazarlo. ¿Cómo se llama ese anhelo? ¿Cómo se llama ese sueño? ¿Familia? ¿Matrimonio? ¿Hijos? ¿Carrera? ¿Sanidad? ¿Cómo se llama? Demostremos con nuestra perseverancia y con nuestra constancia que esa promesa que Dios ha puesto delante de nosotros, realmente la anhelamos, realmente la queremos. Que la fe realmente nos alcanza para que esa promesa se cumpla en nuestra vida. Amén. Amén. Y por último, yo sé que la fe a veces pudiera parecer un término muy complejo, ¿no? Y sobre todo suena muchas veces hasta religioso, ¿no? Y quisimos poner nuevamente lo que la palabra define de fe. Y bueno, la descripción que viene en Hebreos 11, del 1 al 2, dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que, y yo le puse en amarillo, porque eso yo se lo agregué, es estar convencido de lo que aún no se ve. Ese aún se lo agregué porque no quiere decir que no vaya a llegar. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera
Y es estar plenamente convencidos de lo que aún no vemos, pero que gracias a nuestra fe y a la fe de nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios. Que nuestras descendencia, que la gente que nos rodea, que nuestros hijos, que nuestros familiares y nuestros amigos hablen y puedan ver que nuestra fe perseverante da fruto. Que nosotros tenemos la seguridad de que vamos a recibir lo que Dios dijo que nos iba a dar. Esa es la fe. Esa seguridad nos tiene que alcanzar. Y esa seguridad tiene que producir palabras, tiene que producir acciones y tiene que producir obras. Y entonces seremos esa tierra fértil que dará fruto conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. Seremos ese árbol del que habla Salmos 1. Amén. Muy bien. Pues esa fue nuestra clase del día de hoy. Vamos a orar como nuestra activación. Y vamos a orar justamente por eso. Porque Dios ponga en nosotros esa fe inquebrantable, perseverante y constante para que alcancemos esos galardones que Dios ha prometido en nuestra vida. Amén. Amén. Padre, te damos muchas gracias hoy, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú traes entendimiento, Señor, a nuestro espíritu. Nos traes luz, Señor, a nuestra vida, Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú quieres llevarnos a un lugar mejor. Gracias, Padre, porque tú quieres sacarnos, Señor, de todo lugar de estancamiento, Señor, en este día, Señor. Y hoy nos disponemos, Padre, disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra voluntad para salir de ese lugar de estancamiento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy renunciamos, Señor, a todo espíritu de retraso en nuestra vida, a todo espíritu de procrastinación, todo espíritu de mentira y de error que nos ha tenido, Señor, atados, Señor, para no avanzar en el propósito ni el llamado que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Hoy nos soltamos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Dios, que nosotros, Señor, lo que nosotros desatemos en esta tierra, Señor, es desatado en los cielos, Señor. Y por nuestra fe creemos, Señor, que así es hecho, Señor. Por cuanto hablamos, creemos, Señor, y queda establecido en esta tierra, Señor. Hoy hablamos, Señor, que nos desatamos de todo plan del enemigo en nuestra vida, Señor, para tenernos, Señor, amordazados, Señor, aletargados, Señor, y atados, Señor, para no poder avanzar. Hoy nos soltamos en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que soples fe sobre nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser constantes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en tu presencia, Señor, a buscar tu rostro, Señor, a estar en tu palabra, a meditar en tu palabra, Señor. Danos la capacidad, mi Dios, de poder cambiar nuestra vida, Señor, que cambiar, Señor, los motivos de nuestro corazón, Señor. Alineamos nuestra vida, Señor, a tu palabra, Señor. Nos ponemos de acuerdo con tu Santo Espíritu, Señor, para poder caminar, Señor, en ese propósito y en esa senda, Dios, que tú quieres que caminemos, Señor. Capacítanos, Señor. Capacítanos hoy, Señor, con esa fe que ya está en nosotros, Señor. Que podamos ver más allá de las circunstancias, Señor, que podamos escuchar más allá de lo que la gente dice acerca de nosotros, Señor. Nosotros somos lo que tú dices que nosotros somos, Señor. Y declaramos, Señor, que somos personas que caminamos en fe y no por vista, Padre. Amén. Capacítanos hoy, Espíritu Santo, fortalece nuestra fe, Señor. Padre, y echamos fuera toda duda, todo desánimo, Señor. Toda incredulidad en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que no le hacemos caso, Señor. Nos negamos a recibir revelación del enemigo en nuestra vida, Señor. Hoy ponemos nuestra fe en ti y en nadie más, Señor. Vamos tras Jesús, Señor. Vamos tras Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, que hoy nos fortalezca, Señor. Que podamos ver tu mano, Señor, en nuestra vida, Señor. Y, Padre, todo aquello, Señor, que nosotros mismos hemos retrasado nuestra vida, hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por las malas decisiones que hemos tomado. Perdónanos por escuchar consejos que no están conforme a tu corazón, Dios. Perdónanos, Dios. Hoy te pedimos sabiduría, Señor. Danos discernimiento, Padre. Háblanos, Señor, para tomar las decisiones correctas, Señor. Evítanos, Señor, de pecar contra ti, Padre. Sí, ayúdanos, Señor, a estar apegados, Señor, y estar bajo tus alas en todo momento, mi Dios. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el consumador de la fe.
Tú eres, Señor, quien nos va a llevar, Señor, a dar en el blanco, Señor, en nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias. La peor batalla en la que te puedas presentar, la peor guerra en la que te puedas presentar, es en aquella batalla en la que tú de inicio ya te sientes perdido y rendido, porque de inicio ya perdiste. Presentémonos a las batallas y a esas guerras con la convicción de que Él ya ganó por nosotros, que nos ha entregado la victoria. Solamente tenemos que reclamarla. Solamente tenemos que decir, eso me pertenece. Esa es la fe. Amén. Y para cerrar, hace mucho no les dejábamos tarea y entonces, vamos a dejarles tarea en esta ocasión. La tarea son 3 preguntas. Yo les voy a pedir por favor que las anoten, busquen un cuaderno, una libreta, un pedacito de papel, algo donde puedan apuntar y apunten estas 3 preguntas. Porque yo creo que estas 3 preguntas, si realmente nos damos el tiempo de responderlas con detenimiento, vamos a encontrar o vamos a poder diagnosticar de una mejor forma por qué nuestra fe no está produciendo lo que Dios está esperando que produzca. Primera pregunta, ¿en qué me he estancado en mi vida? A lo mejor nos hemos estancado en algún área en particular. Puede ser en la realización personal, puede ser en nuestras emociones, puede ser en nuestra salud, puede ser a lo mejor con este encierro, pandemia y esta vida rara que ahora estamos viviendo entre que estamos y no estamos encerrados, salimos y no salimos. Mi esposa y yo platicábamos justo en estos días y decimos, híjole, como que aquí hemos perdido terreno, como que íbamos muy bien y nos desaceleramos, ¿no? O como que este cambio de rutina nos hizo perdernos de repente el enfoque y algo que mi esposa y yo hacemos muy constantemente en el año informal, pero sí formalmente, es que revisamos qué buscábamos y qué perseguíamos en el año y tratamos de redireccionar nosotros mismos. Y justo lo hablábamos hoy en la mañana o ayer, creo, no me acuerdo, fue hoy en la mañana. Bueno, entre ayer y hoy, hablábamos de eso, decíamos, no, tenemos que retomar esto. No dejemos que perdamos la visión de esta área de nuestra vida y en términos de alimentación, salud y demás, y redireccionemos y reenfoquémonos, ¿no? ¿En qué nos hemos estancado en nuestra vida? ¿En qué te has estancado en tu vida? Date el tiempo para responderlo, no lo hagas ahorita. Apunta la pregunta y sí, date un espacio para responder tu pregunta. Ahora, si sabes en qué te has estancado en tu vida, ¿puedes identificar qué te está deteniendo? Puede ser a lo mejor un sentimiento, puede ser un desánimo, pudo haber sido a lo mejor una situación que ni siquiera dependía de ti, a lo mejor perdiste un ser querido, a lo mejor una situación con la familia que te lastimó y hay una herida que todavía no has sanado al 100%, a lo mejor las circunstancias en el trabajo, en la familia no son las que tú esperabas y dio un vuelco inesperado y sientes que eso te sacó de balance, te quitó del camino, te apagó el motor. ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué está provocando o qué provocó ese estancamiento en tu vida? Y ya una vez que lo tienes, ¿qué vas a accionar para fortalecer tu fe y salir de ese estancamiento? ¿Qué voy a hacer para salir de ese estancamiento? ¿Le voy a hablar a esa piedra? ¿Voy a declarar las promesas de Dios en mi vida? ¿Voy a buscar el rostro de Dios de una forma sistemática, ordenada y constante? Créame que algo que a mí me costó mucho trabajo tomar en mi vida fue una vida constante de oración, sistemática de buscarle, pero yo les puedo decir que si algo ha traído frutos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, ha sido eso, sistemáticamente buscar a Dios. Y no les puedo decir que todos los días aquí en la madrugada se abre el cielo y hay arcángeles y suben y bajan y se escuchan y vienen venaditos a la ventana y no. Hay veces que hasta yo mismo le digo al Señor, Señor, ¿dónde estás? Que no te veo ni te siento. Pero su palabra dice que aunque no le veamos y aunque no le sintamos, Él está presente. Y yo me acerco creyendo que le encuentro. Yo me acerco a Dios creyendo que si le busco, Él entonces atenderá mi llamado, atenderá mi súplica. Tener una vida sistemática y constante de buscar el rostro de Dios
fortalece nuestra fe. Una vida sistemática y constante en la lectura de la palabra de Dios fortalece nuestra fe. Una vida constante de escuchar testimonios, atender clases como esta o buscar fuentes de aprendizaje de la fe, fortalece nuestra propia fe. Completa esas 3 preguntas con toda la honestidad posible. Y dicen que es de sabios cambiar nuestras decisiones. Muchas veces nuestra vida se ha estancado por nuestras propias decisiones, como decía Betsy, por los propios consejos que hemos seguido. Porque a veces tomamos decisiones primeramente con el hígado, con las emociones, y no realmente consultamos a Dios o no realmente nos damos el tiempo para tomar decisiones. Sin embargo, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que Él mismo vino a esta tierra para darnos una segunda oportunidad. Pídamele esa oportunidad. Señor, dame la oportunidad de deshacerme de todo aquello que me estanca y seguir y alcanzar esa promesa, alcanzar esa meta. Amén. Muy bien. Pues esta es la tarea y esta es nuestra clase del día de hoy.